Destrucción 1. No respondas con ira, el silencio frío es la primera venganza. La traición no duele por lo que te quitan. Duele por quien lo hizo. Duele porque abre una grieta en tu confianza. Duele porque la daga vino de alguien a quien tú mismo permitiste acercarse. Y ahí es donde la mayoría cae. En la reacción. En el impulso. En la necesidad de venganza inmediata. Pero Maquiavelo, maestro del poder y cirujano de la política humana, nos enseñó algo que casi nadie tiene el coraje de aplicar. Nunca respondas a la traición con rabia. Respóndela con estrategia. Con tiempo. Con silencio. Porque el traidor espera tu explosión. La necesita. Se alimenta de tu descontrol. Quiere que pierdas la cabeza. Quiere que actúes desde la herida. Y es ahí donde muchos cometen el error que los destruye. Porque cuando respondes con ira, te haces visible. Te haces predecible. Te haces vulnerable. Maquiavelo habría dicho: si un traidor ha de ser castigado, que no vea venir su fin. Que sienta paz antes del golpe. Que crea que ha ganado, y entonces lo pierda todo. La destrucción de un traidor no se hace con ruido. Se hace con ausencia. Con cortes invisibles. Con movimientos que no parecen respuesta, pero que van minando su poder, su reputación, su red. La primera lección del arte maquiavélico de destruir traidores es esta. Cállate. Observa. Y desaparece. No des explicaciones. No reclames. No digas que te dolió. No le des el placer de saber que te alcanzó. Porque el silencio te devuelve el control. Te convierte en un espectro. En una presencia que ya no reacciona, pero que está planeando. Y eso los vuelve locos. El traidor necesita saber que te hirió. Necesita que le confirmes su poder. Pero si lo ignoras, si no le das combustible, si actúas como si su puñalada no hubiera tocado nada vital, entonces su ego empieza a desmoronarse. Maquiavelo nos enseñó que el poder no se negocia en el terreno emocional. Se negocia en el dominio de los tiempos. Y cuando tú controlas tu reacción, controlas la narrativa. Cuando tú decides no actuar, todavía, no es debilidad. Es preparación. Porque el traidor, por más astuto que sea, comete un error. Cree que ya te venció. Cree que su jugada fue definitiva. Y eso le hace bajar la guardia. Le hace confiarse. Le hace creer que puede seguir traicionando sin consecuencias. Ese es el momento perfecto. Ahí comienza tu venganza verdadera. Pero aún no actúas. Primero limpias tu entorno. Quitas piezas silenciosamente. Te alejas de su red. Debilitas sus alianzas sin que sepa que tú lo estás haciendo. Tu poder crece en la sombra. Mientras él gasta energía en mantener una victoria que ya no existe. No necesitas gritar que lo vas a destruir. Solo necesitas moverte sin anunciarlo. Y cuando él mire atrás, ya será tarde. Habrá perdido acceso. Habrá perdido influencia. Habrá perdido tu silencio, y eso, para un traidor, es aterrador. Porque el silencio del traicionado inteligente es un presagio de muerte. No literal. Simbólica. Política. Social. Psicológica. El verdadero castigo no es hacerle daño físico. Es borrarlo del juego sin que él entienda cuando lo sacaste. Eso es lo que hace Maquiavelo. No responde con emoción. Responde con frialdad quirúrgica. Porque la traición no merece escándalo. Merece estrategia. Y la primera estrategia es simple, brutal y efectiva. No reacciones. No expliques. No pidas justicia. Desaparece. Tu silencio es la confirmación de que entendiste el juego. Y que ahora, lo estás ganando. Destrucción 2. Desarma su red sin que lo note, corta los hilos que lo sostienen. Un traidor no es solo un individuo. Es un ecosistema. Es una red. Es un conjunto de conexiones que lo validan, lo protegen y lo amplifican.
Y si realmente quieres destruirlo, sin necesidad de mancharte las manos ni hacer escándalos, entonces debes dejar de verlo como una persona. Y empezar a verlo como una estructura. Maquiavelo entendía esto con una claridad brutal. En El Príncipe, sugiere que para mantener el dominio sobre un territorio recién conquistado, lo primero que debe hacerse es quebrar los apoyos que sostenían al antiguo poder. No basta con derrocar al líder. Hay que eliminar las lealtades que lo alimentaban. Esa es la estrategia que ahora te toca aplicar. Ya no se trata de él directamente. Se trata de su entorno. Porque un traidor sobrevive gracias a 3 pilares. La percepción que los demás tienen de él. Las personas que aún creen en su versión. Y el acceso a lugares donde puede influir. Tú no lo vas a confrontar. Tú no lo vas a exponer. Tú lo vas a asfixiar. En silencio. En calma. Con movimientos quirúrgicos. Empieza por lo más sutil. Retírate con elegancia de los espacios que él domina. Hazlo sin drama. Hazlo sin explicaciones. Hazlo como quien simplemente ya no vibra con ese entorno. Después, observa quienes lo siguen. Quienes lo defienden. Quienes aún no han visto su verdadero rostro. No trates de convencerlos. No des advertencias. Solo planta semillas. Frases breves. Comentarios suaves. Preguntas que despiertan duda. ¿Te has fijado en cómo reacciona cuando no consigue lo que quiere? Últimamente he notado algo raro en su forma de hablar de los demás. ¿No te parece extraño que siempre se victimice? No acuses. Insinúa. No ataques. Desgasta. Porque las redes del traidor no se rompen con fuerza. Se deshilachan con inteligencia. Tu objetivo no es destruir su imagen con violencia. Tu objetivo es hacer que los demás empiecen a dudar por sí solos. Que comiencen a percibir inconsistencias. Que sus palabras ya no tengan el mismo peso. Que su presencia empiece a incomodar. Y eso se logra con precisión. Con paciencia. Con maestría emocional. Mientras él sigue creyendo que todo está bajo control, tú ya estás cerrando las puertas detrás de él. Una por una. Contacto por contacto. Oportunidad por oportunidad. Y cuando él le quiera actuar de nuevo, cuando quiera moverse con la misma libertad de antes, se dará cuenta de que algo cambió. Ya no recibe las mismas invitaciones. Ya no tiene el mismo respaldo. Ya no es escuchado con la misma atención. Y no podrá explicarlo. Porque no hubo confrontación. No hubo denuncia. No hubo fuego. Solo una cadena de pequeños abandonos, de decisiones sutiles, de miradas que ya no lo reconocen como antes. Esa es la muerte lenta del traidor. No la provocas tú directamente. La provoca el vacío que crece a su alrededor. Maquiavelo lo sabía. El poder no siempre se arranca. A veces simplemente se retira. Y cuando se retira, lo que queda es solo el cascarón. No te desgastes en querer que todos vean lo que tú ya viste. Eso es ego. Eso es ansiedad de justicia. Tú no estás aquí para salvar al mundo. Estás aquí para recuperar tu lugar y eliminar al traidor con inteligencia quirúrgica. Porque al final, la mejor destrucción no es la que arrasa. Es la que desmantela en silencio. La que deja al traidor de pie, pero vacío. Sin red. Sin influencia. Sin poder. Y lo más importante, sin saber cómo ocurrió. Ese es el arte verdadero. El que Maquiavelo admiraría. El que no necesita venganza visible. Porque ya ejecutó su castigo. Desde el absoluto control. Destrucción 3. Siembra la duda dentro de él, haz que desconfíe hasta de su sombra. Cuando un traidor empieza a perder su poder externo, su primer reflejo es mirar hacia afuera. Busca culpables. Busca enemigos. Busca excusas. Pero aún no mira hacia adentro. Aún no sospecha de sí mismo. Y ahí es donde tú entras de nuevo. Porque ya le has quitado los apoyos. Ya lo dejaste sin red. Ya lo hiciste invisible sin tocarlo.
Pero aún falta el golpe más elegante, el más devastador, el más maquiavélico. Hacer que él mismo comience a destruirse por dentro. Y eso no se hace con confrontación. No se hace con amenazas. Se hace con infiltración psicológica. Maquiavelo sabía que el arma más eficaz no es el cuchillo. Es la duda. Porque la duda no ataca. Se implanta. Y una vez dentro, crece como un virus. Tú no vas a sembrar miedo. Vas a sembrar preguntas. Preguntas que no se pueden responder con certeza. Preguntas que no suenan como acusación, pero que perforan. No lo hagas de frente. Hazlo a través del aire. A través de otros. A través del entorno. ¿Te diste cuenta que ya no lo llaman para reuniones? Dicen que algo cambió en su forma de actuar. ¿Tú sabes por qué fulano se alejó de él de repente? 3 frases. 3 detonadores. Y el resto, lo hará su propia mente. Porque el traidor, cuando comienza a sentirse aislado. Cuando nota que las miradas ya no son iguales. Cuando percibe que hay una conversación de la cual no es parte. Empieza a sospechar. Y al principio, desconfía de los demás. Pero luego, empieza a desconfiar de sí mismo. Y eso es lo que quieres. No que tenga miedo de ti. Sino que no pueda confiar ni siquiera en sus propias percepciones. Ahí es cuando su mundo se rompe. Cuando ya no sabe si su plan está funcionando. Cuando ya no sabe si sus aliados son leales. Cuando ya no sabe si tú sabes más de lo que él cree. Y lo peor, cuando ya no sabe si está perdiendo o si solo está imaginando. Ese limbo mental lo paraliza. Lo fragmenta. Lo convierte en un esclavo de sus propias sospechas. Porque una mente sin certezas es una mente que no puede atacar. No porque no tenga fuerza, sino porque no tiene claridad. Y ahí, Maquiavelo volvería a aplaudir. Porque el mejor castigo no es el exilio, ni el escándalo, ni la venganza sangrienta. El mejor castigo es hacer que el traidor viva dentro de una cárcel construida con sus propias dudas. Una cárcel que no tiene barrotes, solo espejos. Y en cada uno de ellos, él se ve. Pero no se reconoce. Tú no lo empujaste. No le gritaste. No lo expusiste. Solo sembraste. Sembraste incertidumbre. Sembraste ambigüedad. Sembraste el veneno que no se nota, pero que todo lo corroe. Y así, mientras él se desgasta tratando de entender que salió mal, tú estás en paz. En control. En el siguiente nivel de tu vida. Sin cargar con la sombra de la traición. Porque ya la disolviste en su origen. Muchos creen que la destrucción de un traidor requiere fuerza. Pero tú sabes ahora que no es así. Requiere estrategia emocional. Calma. Presencia. Y el arte de dejar que el enemigo se consuma en su propio fuego. Porque el que traiciona, lo hace por hambre de control. Y cuando pierde el control, pierde su sentido de poder. Pierde su máscara. Y finalmente, pierde su identidad. Y lo único que le queda es el eco de lo que fue. Destrucción 4, el golpe final, haz que desaparezca sin que nadie lo note. Todo traidor tiene un defecto letal. Cree que siempre habrá una última jugada. Cree que puede recuperarse. Cree que su talento, su encanto, su astucia, lo salvarán. Incluso cuando su red ya está destruida. Incluso cuando su nombre ya no pesa. Incluso cuando ya desconfía hasta de su sombra. Sigue creyendo que podrá reinventarse. Que podrá negociar. Que podrá manipular una vez más. Y es ahí donde entra el final. No con ruido. No con furia. No con espectáculo. Sino con la desaparición. Maquiavelo, con su mirada quirúrgica del poder, sabía que hay una forma de castigo que es más cruel que la muerte pública. La muerte simbólica. El olvido. La irrelevancia. La desaparición sin historia. Porque el traidor vive del juego. Necesita estar en escena. Necesita ser parte del conflicto. Si lo odian,
sobrevive. Si lo atacan, se fortalece. Si lo mencionan, aún respira. Pero si no dicen nada, si no hay reacción, si de pronto ya no está en la conversación, ya no es invitado, ya no es necesario, ya no es mencionado, entonces empieza la verdadera muerte. No la muerte literal. La muerte del personaje. Tú no le diste un final. Tú le quitaste el suelo. Le quitaste las luces. Le quitaste el aire. Y ahora, él mismo, sin darse cuenta, se está borrando. Eso es lo que Maquiavelo habría admirado. No la venganza impulsiva. No la destrucción brutal. Sino la desaparición quirúrgica. Silenciosa. Impecable. Irreversible. ¿Y cómo se ejecuta? Muy simple. No lo nombras. No lo discutes. No lo recuerdas. No explicas lo que hizo. No defiendes lo que te hizo. Solo actúas como si jamás hubiera existido. Y eso, para un traidor, es el infierno. Porque el traidor necesita presencia. Necesita eco. Necesita ser parte de tu historia, aunque sea como el villano. Pero tú no le das ese privilegio. Tú no le das esa inmortalidad. Tú lo borras desde la raíz. Desde tu atención. Porque ahí es donde vive el último hilo de poder. En que tú aún no consideres. Y al cortar ese hilo, ya no queda nada. No importa si otros aún lo recuerdan. Eso se disolverá con el tiempo. Porque sin ti, que era su escenario, su presa, su espejo, ya no tiene narrativa. Ahora él es solo un ruido apagado. Una sombra sin contexto. Un recuerdo incómodo que nadie menciona. ¿Y tú? Tú estás limpio. Sin cicatrices públicas. Sin escándalos. Sin cargas. Ganaste. No porque lo destruiste, sino porque ya no existe. Maquiavelo habría dicho: el verdadero poder no destruye al enemigo. Lo convierte en nadie. Y ese es tu legado. No dejaste un campo de batalla. Dejaste un vacío que nadie se atreve a llenar. Porque el traidor que desaparece sin gloria se convierte en advertencia. En mito. En silencio incómodo que todos entienden. Pero nadie quiere nombrar. Y esa es la marca del estratega. No necesita aplausos. No necesita testigos. No necesita sangre. Solo necesita paciencia. Frialdad. Y el coraje de no reaccionar, para poder reinar. Si este mensaje resonó en tu interior, compártelo con alguien que aún no ha escuchado su propia verdad. A veces, una sola palabra dicha en el momento preciso puede ser la chispa que encienda un fuego dormido. No subestimes el poder de un gesto consciente. Lo que tú das al mundo, regresa, y regresa amplificado, en forma de claridad, fuerza y propósito. Desde el lugar en el que estés recibiendo estas palabras, quiero decirte que tu presencia aquí tiene sentido. No es casualidad. Agradezco profundamente tu atención, tu tiempo, tu apertura. Caminar juntos en este tipo de reflexión no es solo ver un video, es atreverse a mirar hacia adentro. Y sé que si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti está listo para cruzar el umbral. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. Lo que viene no es entretenimiento, es confrontación, es despertar, es la posibilidad de dejar atrás versiones viejas de ti y renacer con más verdad. El próximo mensaje no será más liviano. Será más hondo. Porque estamos aquí para eso, no para adormecernos, sino para recordar quiénes somos sin el ruido. Antes de cerrar, quiero hacerte una invitación más íntima. Deja en los comentarios lo que este mensaje movió dentro de ti. ¿Qué herida tocó? ¿Qué parte te incomodó o te encendió? ¿En qué momento sentiste que esto era para ti? Porque tu palabra, tu testimonio, puede abrir los ojos de otros. Y este canal no es mío, es nuestro. Es un espacio de reflexión colectiva, un refugio para quienes ya no quieren seguir fingiendo. Y si hay una verdad que aún no hemos nombrado, si hay un tema que arde en tu pecho y merecería ser explorado, compártelo.
¿De qué deberíamos hablar en los próximos videos? ¿Qué máscaras hay que arrancar? ¿Qué verdades hay que liberar? Nos vemos muy pronto. Pero lo más importante, que te encuentres contigo mismo en el camino.